riñones. Así que damos un aplauso a Dios por la vida de Ketty, que hoy nos va a bendecir con la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo está la iglesia? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Él nos ha traído con propósito a este lugar. Sabemos que se está compartiendo a lo largo de los días martes las jornadas del pueblo de Israel. Y continuamos por esa misma línea y hoy queremos compartir lo que es la próxima parada. ¿Usted alguna vez se ha subido al autobús? Y el autobús aquí es tan moderno que habla y dice cuál es la próxima parada y usted se entera para bajarse, ¿verdad? Así que vamos a leer, póngase de pie y vamos a leer en el libro de Números 10, 12. Dice la escritura: y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Hasta allí. Pueden tomar asiento. Estas semanas atrás hemos estado viendo que el pueblo en su momento salió de Egipto. Dios usó la vida de Moisés para ello. Y la semana pasada estuvimos viendo específicamente cuando llegaron al Sinaí, al desierto del Sinaí, que nos estuvo compartiendo Grisel, que ese lugar representa la presencia de Dios. El Sinaí tiene que ver como cuando uno se mete a la presencia de Dios y el Señor en ese lugar hace cosas maravillosas. Pero Dios no quiere que nos quedemos allí, no que nos vayamos de su presencia. Él irá con nosotros, pero Él quiere movernos a algo más. Y dice aquí que la nube se movió y que se detuvo en el desierto llamado Parán. Yo buscaba lo que significa Parán y tiene que ver con belleza, gloria, armamento que abunde, en frondosidad, adorno. También significa un lugar de elección. También Parán tiene que ver con el medio para entrar a la tierra prometida. Vemos que ellos llevan un peregrinaje, es un camino porque ellos se dirigen a un destino que Dios les ha prometido. Entonces es necesario, o así lo consideró el Señor, que parasen en este lugar. Tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es como cuando a usted y a mí nos llama el Señor del mundo. Y el Señor nos hace saber que nosotros necesitamos salvación. Pero no nos dicen nada más, por lo menos a mí me pasó eso. A mí no me dijeron que tenía que servir, que tenía que ganar almas. A mí me dijeron simplemente que yo necesitaba del Señor y yo lo acepté. Y uno sale, ¿verdad? Uno sale corriendo en esa libertad que Dios le dice a uno en cuanto le hace el llamado. Pero en cuanto uno ya está dentro del camino, uno se va enterando que el Señor no se queda con eso. Y esto es lo que le pasó al pueblo. El pueblo sale de Egipto y de repente llega al Sinaí y el Señor ahí le da una serie de indicaciones. Vemos que en el Sinaí se presenta todo lo que nosotros hoy conocemos como los mandamientos, como lo bueno, lo malo. Hay una explicación muy clara en el libro de Éxodo y cómo el Señor se toma el tiempo de explicar a Moisés todo lo que tiene que transmitirle a su pueblo. Y dice la escritura que Moisés se lo transmite y el pueblo, vamos a leer en Éxodo 19, 18. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esto quiere decir que cuando el Señor Moisés habló con el pueblo, le dijo lo que Dios había dicho. Como nosotros conocemos aquellos 10 mandamientos y sabemos a esta altura del partido todo lo que el Señor expresa y nos hace saber lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor hace una parada en Parán, el pueblo ya no va desde la ignorancia, el pueblo va con una instrucción. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos que están aquí saben lo que tienen que hacer? El Señor se tomó su tiempo para enseñarnos, como dice el libro de Timoteo.
segunda de Timoteo que lo pone, que dice que la palabra toda fue inspirada por Dios y es útil, y dice que es útil para enseñar. Entonces el plan de Dios es que cuando lleguemos a Parán, se ponga en marcha lo que hemos aprendido. Amén. Vamos a ver qué aconteció. También no me gustaría dejar de lado que Parán, hablando de forma física y geográfica, dice que es un lugar donde había muchas piedras. Ese desierto es mucha piedra, difícil de caminar y seco. No suele llover en ese lugar, entonces hay demasiada sequedad, que en cuanto se hace una mínima, dice, forma de arena, el viento la levanta y se la lleva. O sea que el desierto de Parán es difícil. No es sencillo de transitarlo. Es más, me llamaba la atención algo que me impactó, porque yo siempre he sabido que el pueblo de Israel se tardó 40 años para llegar. Bueno, por lo menos, no llegaron, sabemos, ¿no? La primera tanda, como quien dice. Pero dice que en el desierto de Parán, según los estudiadores, fue donde el pueblo se mantuvo por 38 y otros dicen por 39 años. O sea, fue en ese desierto donde se le fue todo el tiempo. Y podemos entender que era porque era difícil de andar el lugar. No era sencillo. Vamos a leer en el libro de Números 11, 1 y 2. Y no se olvide de lo que el pueblo dijo a una sola voz. De repente el pueblo empieza a considerar que el pan, que el maná que está comiendo no lo quiere más. ¿Cuántos han dicho alguna vez, ya no quiero comer esto? Y el pueblo, después de todas las instrucciones que Dios le ha dado, dice que empiezan a sentir ganas de comer otra cosa. Y dice en Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego a Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Este episodio se da porque el pueblo quiere otra comida, o sea, quiere carne. El pueblo ya no quiere el maná, que aún el maná sabemos hoy en día que representa al Señor. No querían. Nosotros a veces también hemos sido así, ¿verdad? Nos cansamos de aquel alimento que el Señor, que lo sabe todo y considera qué es lo que necesitamos, y nosotros decidimos que ya no queremos más. Y como una bendición podemos ver todo lo que viene del cielo, pero en este caso vemos que dice que fue enviada tanta codorniz y literalmente dice la escritura que al pueblo le salía por las narices. Ante su necedad de que querían comer otra cosa. Entonces desde ese momento yo podía leer y decir, pero si este fue el pueblo que dijo que iba a hacer lo que Dios había dicho. Y lo dijeron a una sola voz. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos comprometido? Ay, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y a veces cuando el Señor lanza la orden, dice que el pueblo se quejó. Y dice que Dios lo oyó. Dios está viendo la queja del pueblo. Cuando Dios considera que el pueblo está siendo provisto, está siendo alimentado con lo necesario, y el pueblo se está quejando. ¿Qué más dice? Estamos hablando del desierto de Parán. Parán representa la confrontación de la verdad de Dios con nuestra voluntad. Y como decía, la forma física pedregosa, difícil, no es fácil. El pueblo de Israel estuvo 38 y otros dicen que los 39 años dando vuelta en ese lugar. Yo siempre creí que era que el pueblo avanzaba y caminaba y era que se le había ido el tiempo, sea porque iba un poco más lento o por lo que fuese. Pero es que dice que en el mismo desierto de Parán se quedaron los 38 y 39 años. Porque allí estaba siendo confrontado su yo con la palabra que el Señor le había enseñado en su momento. Y todo parecido con esta realidad es mera coincidencia. A veces así estamos. El Señor tratando de que sea confrontada nuestra voluntad con su verdad
y no hay forma. Y seguimos dando vuelta. Y el Señor ya ha dicho una cosa y nosotros empezamos a querer torcer la palabra que Dios ya dijo para llevárnoslas a nuestro territorio. Y simplemente el Señor lo que hace es, allí seguirás dando vuelta. Es triste saber que 38 años pasaron y que el pueblo seguía en el mismo lugar. Recuerde que ese lugar no lo decidió el pueblo, lo decidió el Señor. Y eso es importante porque a veces nosotros pensamos que es el hombre el que nos ha metido al lugar. A veces cuando venimos a la iglesia o cualquier situación, en un trabajo, nosotros escuchamos muchas cosas a nivel las iglesias, los servicios de espiga, y cada una cuenta, ¿no?, la situación que está viviendo. Y cuando uno ya los ojos se le abren un poco más, uno sabe que está siendo esa persona confrontada con su carácter. No es que yo tengo razón, sí, pueda que la tengas, pero deja que el Señor defienda tu causa. Tú tienes que perdonar, por ejemplo, porque lo dice el Señor. Y no, y ahí está. Y la vemos unos años más tarde y nos cuenta lo mismo. Está en el mismo Parán, en el mismo desierto. Por eso decía, no hay coincidencia. Entonces dice la Escritura, para nosotros poder llegar a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? En este caso estamos hablando de la tierra de Canaán. Era la promesa en ese momento, era allí donde tenían que llegar. Era necesario hacer la parada en Parán. Porque si no se detiene uno en este lugar, el Señor no puede entregar en nuestras manos aquella promesa que estamos esperando. Los que estamos aquí, ¿cuánto están pensando que nosotros vamos de camino al cielo? Y esta tierra, este peregrinaje es nuestro Parán. Nuestra próxima parada es la patria celestial. Y el Señor es aquí donde nos está preparando para llegar a ese lugar. Allí no se llega como nos da la gana. Allí no se llega como yo quiero. Allí se llega como Dios dijo. Dios dijo que era aquel que creía en su Hijo y convertía a su Hijo su Señor. Es que yo creo, hermana, pero es que yo a la iglesia no voy a ir. Es aquel que hace de Jesucristo su Señor. Ese es el que va a seguir a la siguiente parada, que es la patria celestial. No es como yo creo, y ahí estamos en Parán en la confrontación de la voluntad. El Señor le dijo a Jesús, Dios le dijo a Jesús que se tenía que cumplir su voluntad, aunque fuera difícil el camino. No se olvide que Parán representa aquellas piedras. Yo me imagino con estos tacones yo caminando por un lugar lleno de piedras. Ay, que lo experimenté, si se lo cuento. Me fui a Toledo en tacones. Yo no sé si alguien conozca a Toledo. Yo primera vez que iba. Eso fue terrorífico. Y eso que los tacones eran cómodos, ¿eh? Y camina, y camina, y camina. No es fácil llegar al destino. Pero el Señor nos confronta. Que tenemos que poner en práctica lo que nos han enseñado. Cuando somos estudiantes nos enseñan las lecciones y dicen, bueno, esta semana hay un examen. Y está diciendo nada de chuletas, ponga en práctica lo que usted aprendió. Y ahí se presenta el hogar. Y el hogar tiene un problema difícil. Y el Señor ha dicho a la mujer sabia, edifica la casa. Y esas palabras parece que entraron por aquí y salieron por acá. Y el Señor está diciendo, ponga en la práctica lo que te enseñé. Y ahí está ese Parán, la confrontación. No porque yo soy la que tengo la razón o es que Él me hizo, pero pon en la práctica lo que te enseñé. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Vuélvete a la parada anterior que yo creo que te has pasado. Vuélvete al Sinaí. Vuélvete a mi presencia. Para que otra vez se te vuelva a enseñar las instrucciones. Y ahora que ya te estás enfrentando en la situación, lo puedas poner en marcha. Es lo que representa este desierto. ¿Qué más podemos aprender del desierto de Parán? Vemos algo curioso, que el Señor cuando da la orden al pueblo, o sea, cuando el Señor
se mueve. Dice que se mueve la nube y el pueblo evidentemente con él. Y él hace esta detención. Él no la hace de forma desordenada. Que quizás eso sucedió cuando salieron de Egipto. Venga, salgamos, y salió la gente. En este caso el Señor, como ya estaba establecido una ley, una orden, entonces el Señor dice el libro de Números, el 12, 10, 12, perdón, 13. Dice que partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. El primero que leímos, que fue el 12, lo quisiera repetir la parte B, y se detuvo la nube. A ver, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Entonces aquí me voy a saltar al 14. Dice que la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzaron la marcha. Entonces podemos ver que el Señor ya no es que el pueblo sale como quiere, sino que el pueblo va pisando ese territorio de Parán en marcha. Y dice que uno de los primeros que el Señor da la orden que salgan es la tribu de Judá. Y la tribu de Judá representa lo que es la alabanza y el liderazgo. Entonces el Señor, con ese amor, le dice, bueno, aquellos líderes van a entrar primero, allí donde hay que manifestar lo aprendido. Y quizás usted está aquí y está diciendo, yo no soy líder. Yo es que no estoy ahí arriba en el púlpito, yo es que no lidero ninguna espiga. Seguro que está haciendo algo en su casa. Quizás es papá, es mamá. Alguien está mirando su comportamiento. Entonces, cuando el líder tiene que entrar al Parán, el Señor espera, como líderes que somos, que cumplamos lo que Él ha dicho. Porque estamos siendo de influencia para otros. Si somos padres, estamos influenciando a nuestros hijos. A veces como padres estamos diciendo, hijo, ve a la iglesia, ¿por qué no vas? Y nuestro hijo simplemente nos está mirando, porque nosotros no vamos. Queremos enseñar a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros no hacemos. Y esto lo podemos llevar en todos los ámbitos de nuestra vida. En un liderazgo hay influencia. Alguien nos está mirando y está esperando que cumplamos lo que estamos predicando, lo que estamos hablando. Se cayeron los mitos. Ya no se puede estar hablando sin hacer. Hay que hacer lo que se habla. Si el Señor nos habla en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, y nos escuchamos dentro de nosotros mismos diciendo gente que no soporta ver a otra, que no la quiere, por las razones que sea. Recuerde que está en Parán y está siendo confrontado con su voluntad. Y tiene que prevalecer lo que Dios ha dicho. Y el Señor quiere que actuemos como Él ha dicho, no como digamos nosotros. Tenemos que llevar cautivo aquellos pensamientos que van en contra de su obediencia. Entonces tiene que prevalecer lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque yo soy líder, entro primero. Yo soy el que levanto mi mano y digo que soy el adorador. Yo soy ese líder que va adelante, entonces yo tengo que hacer lo que dice la Escritura. Y el Señor dice que ellos entraron primero. Tremendo. Y el Señor no se queda allí, continuamos y dice, me gustaría leer 1 Timoteo 3, de 2 al 5. Porque habla de liderazgo. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces está hablando de un líder. Y esto no tiene que ver con que los hijos llega un momento, una edad donde toman su camino y usted será responsable de lo que ellos hagan. Esto tiene que ver con la casa. ¿Qué es lo que sucede dentro del hogar? Amén.
dice que la tribu de Isaacar va detrás de la tribu de Judá. Isaacar representa a aquellos eruditos estudiosos. Aquellos que usted se ha encontrado con gente en la iglesia que sabe muchísimo, pero usted lo mira y es que no pone en práctica nada. Dice que tiene todos los seminarios, que tiene un montón de cosas encima, pero no hay forma de verle que eso se manifieste en su vida. Entonces ellos también tienen que pasar por Parán. Y el Señor los mete allí. Y ya que son tan estudiosos y tan eruditos, se tienen que conocer mi verdad. Entonces vamos a ver que la pongan en la práctica aquí, en la dificultad. ¿Qué dice Santiago 3:1? Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El Señor no es que está diciendo que no estudiamos y no seamos maestros. Pero si tú no vas a hacer lo que estás enseñando, dice, recibirás mayor condenación. Vuélvete al Sinaí. Vuélvete a la presencia de Dios si ves que tienes mucha dificultad todavía. Y no vayas por allí diciendo, yo te puedo enseñar, yo te puedo decir lo que hagas, pero sin embargo tú no lo haces, porque recibirás mayor condenación. Amén. Denle un aplauso al Señor. A continuación, sigue adelante la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón representa a aquellos que se mueven sobre las aguas. ¿Usted recuerda a Pedro? Señor, si eres tú, llámame que yo vaya. Y cuando va Pedrito, dice que empieza a ver el viento. No sé cómo se hace eso, pero dice que él ve el viento y se empieza a hundir. El Señor también le hace que pase, porque a veces tenemos la boca así como muy ligera. Y el Señor dice, es necesario que pases por el Parán, porque es allí donde realmente vamos a ver si es que te mueves bien sobre las aguas. Las aguas representan inestabilidad, ¿verdad? Yo es que no me gusta el agua. Bueno, no ducharme, no. He dicho el agua en un barco, en algo así. Por la inestabilidad que representa. A veces representa como que uno hasta se marea un poco. Y dice que ellos tuvieron que pasar. Porque al igual que Pedro, cuando a veces vienen los vientos, nos hundimos. Y el Señor dice, necesito que se ponga en manifiesto lo aprendido. Estamos por Zabulón, ¿verdad? La tribu de Rubén. Rubén representa las piedras preciosas. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo el pueblo, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hasta estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, si oyeres mi voz. Entonces, ya que estamos representando, yo soy el pueblo adquirido, el pueblo comprado y el pueblo tal, el Señor quiere que eso se vea en el Parán. El Parán es el lugar preciso para manifestar aquello que estamos declarando con nuestra boca. ¿Recuerdan lo que representa el Parán? Lugar difícil, problemas, dificultad, la familia, los hijos, la economía, la salud, el gobierno, el trabajo. Y el Señor quiere que mostremos lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué dice el Señor sobre las autoridades? Orar por ellas. Orar, porque las autoridades, aunque consideremos nosotros que no son buenas, al Señor no se le fue de las manos. Y el Señor nos llama a orar por ellas, pero a veces nos encontramos con los hermanos en la calle y empezamos a criticar que si no estuviera este. Y el Señor dice, te estoy confrontando con tu voluntad. Sigue la tribu de Simeón, perdón. Él representa al que oye, al que escucha.
En otro momento hay que hablar de ello, por qué se le da este nombre a cada uno. Aquellos que siempre están escuchando la palabra. Oye, hermana, usted no sabe cuántas predicaciones yo me escucho a lo largo del día. Yo escucho a la fulana, a la mengana, a la perenceja, al perencejo. Todo el día me la paso en eso. Y el Señor le dice, váyase al Parán, a ese desierto, para que ahí se manifieste lo que realmente estás escuchando. Y generalmente ahí se manifiesta. Vamos a leer el libro de Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Nos habla que en el Señor es donde se puede producir aquello que estamos diciendo con nuestra boca, solo en Él. La tribu de Gad, ellos representan la fidelidad a Dios y la fidelidad a los demás. Y en el desierto de Parán es donde se demuestra realmente. El Señor resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que representa esa fidelidad a Dios y la fidelidad a los demás. Y cuando estamos en el desierto de Parán, ¿qué tan fieles somos con los demás? Es con esa hermana que no la puedo ni ver. Es con ese hombre que no hay quien lo aguante. Y el Señor nos dice, muestra lo que yo he dicho. ¿Qué más dice? La tribu de Efraín representan los vencedores. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Eso uno lo escucha como una canción, esas que se repite, ¿verdad? A veces hasta yo lo he dicho. También tienen que entrar al Parán. Porque esa parada es necesaria que la hagamos. Sea cual sea la situación, la condición, la posición, donde sea que nos ubiquemos en una de las tribus, ¿qué es lo que destacamos? El Señor dice, igual tienes que pasar por ese desierto. Para que ahí se manifieste que realmente tú eres vencedora en mí. Porque a veces somos vencedoras en nosotros mismos. Es que yo como tengo mi trabajo, yo tengo mi sueldo, yo tengo mi coche, yo tengo mi casa, yo tengo. Entonces soy vencedora, pero es en mí. Y el Señor dice que ahí no vale. Donde somos vencedores es en Cristo Jesús. Entonces hay que contar con Cristo Jesús para ser vencedores. Y si vamos al desierto de Parán y estamos con Él, ahí somos vencedores. Pero si caminamos nosotros diciendo que somos vencedores, es probable que se manifieste en el desierto de Parán la realidad nuestra, aunque lo hayamos dicho por muchos años, eso de que somos vencedores. Manasés representa a los que se olvidan. Tremendo cuando yo leía esto, los que se olvidan. Usted le dice, ¿por qué no fuiste a la espiga? Ay, es que se me olvidó. ¿Y por qué no fuiste al culto? Se me olvidó. Todo se les olvida. Y el Señor dice, también tienes que entrar por allí para ver si es que te acuerdas. Porque allí en el desierto de Parán va a tener que venírsete a la memoria todo lo que yo he dicho. Usted ha visto gente que le llama, ven, ayúdame a orar, ven a orar por mi casa, ven a hacerlo de aquí, ven a hacerlo de allá, porque se les olvidó el camino. Y cuando están en Parán, empiezan a llamar a todo el mundo para que les traiga memoria lo que se les dijo. La tribu de Manasés. ¿Qué dice Salmo 103:1? Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El Señor nos llama a que no nos olvidemos de aquello que Él nos ha dicho, de aquello que Él está haciendo en nuestras vidas. Benjamín representa guerreros, lobos. De ahí viene el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Era guerrero, pero estaba equivocado.
Es necesario que entre en Parán. Él entró. El Señor le pegó un encuentro que lo tiró al suelo y lo dejó ciego. Y eso es lo que el Señor a veces en Parán quiere hacer con nosotros. Porque caminamos como lobos, pero no estamos en Cristo. Y el Señor a Pablo le hizo entender que en él sería poderoso el carácter que tenía. Nuestro carácter está siendo formado para poder llegar al destino, para poder adquirir lo que necesitamos, lo que queremos, las promesas en esta tierra y para poder llegar a la patria celestial. No podemos llegar en desorden, ordenaditos, como vemos aquí. La tribu de Benjamín creo que es la última, ¿verdad? No, la de Dan. Ellos representan la ley y orden. Y también es necesario pasar por allí. Porque a veces mucha ley, mucha orden, mucho rigor, pero no hay nada del Señor. Y el Señor dice, aquí es donde te voy a instruir. Donde el camino es difícil, es pedregoso, no hay agua, hay sequedad. Y allí tiene que mostrarse lo que te enseñé, para que te puedas ver y te puedas sentir redarguido, que dice segunda de Timoteo, para enseñar, y dice como segundo para redarguir, y redarguir tiene que ver con una contraopinión de la opinión que yo tengo. Entonces cuando ya está lo que dijo Dios, se tiene que chocar con lo que yo digo y tiene que producirse lo que Dios dijo. Eso es redarguir. Por eso el Señor se toma su tiempo en enseñarnos. Porque si no le enseñamos, ¿cómo después nos pediría que lo hagamos? Deuteronomio 28:1. Si realmente acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos queda la tribu de Aser, que representa la felicidad. Usted ha visto esos hermanos que siempre están contentos. Yo soy una de ellas, siempre ando contenta. Pero cuando estamos pasando por Parán, ya como que no nos reímos mucho. Cuando está la dificultad, estamos un poco... El Señor nos pasa por allí. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabemos que sí, que hay problemas, que hay dificultad. Y dice el Señor, no quiero que tengas la felicidad que este mundo ofrece, que es pasajera. Quiero aquella que es producida por mi espíritu, que es un fruto. El gozo del Señor. La tribu de Nectalí son rápidos en batalla. Usted ha visto gente que le dice, vamos a orar por alguien, vamos. Vamos a sacar demonios, vamos. Pero cuando está pasando por el desierto, uno lo llama y le dice, ¿podemos ir a orar por alguien? Ay, no, tú supieras cómo estoy. Se le acabó la velocidad. Es necesario que pasemos por el desierto de Parán. El carácter es forjado. Números 10:33. Vamos a finalizar. Números 10:33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Ellos no iban solos. El Señor iba delante de ellos, y dice que a pesar de hacer esa detención en Parán, que ya hemos visto lo que representa, dentro de ese lugar el Señor les buscó descanso. Póngase de pie, iglesia. Cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos la dificultad, aún en medio de eso el Señor nos lleva a un lugar de descanso. Porque Él va con nosotros, Él va delante de nosotros. Primera de Corintios nos hace saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que lo llevamos mejor que los antepasados.
Porque en aquel tiempo llevaban un objeto donde iba adelante, iba siendo llevado, pero ahora dice que su presencia va dentro de nosotros. Iba delante del pueblo buscándole un lugar de descanso. Cuando yo leía esto, yo decía, gracias, Señor. Dígale gracias al Señor. Gracias, Padre, porque por encima de la dificultad, del problema, de lo que puede ser que ahora esté viviendo, Señor, de aquello que amenaza, de aquello que quiere venir y atormentar, tú me plantas en un lugar de descanso. Y ese descanso tenemos que entender que es en las emociones, un descanso en la mente, un descanso en el corazón, donde el Señor nos habla y dice, no te preocupes, tus hijos son míos, yo soy el que te sostiene de tu mano derecha, no tengas temor, no tengas temor del hombre ni terror, dice el Señor. Eso es lo que te enseñé en el Sinaí, que tú me perteneces, que te compré a precio de sangre. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el terror a lo que acontece? Lo que está pasando no se ha ido de mis manos, dice el Señor. Lo tengo todo bajo control. Yo tengo cuidado de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos. ¿Por qué te quieres desequilibrar como que si estuvieras pisando sobre aguas movedizas? Tienes que pisar en la roca que es Cristo Jesús. En Él hay firmeza, hay estabilidad. Y sea cual fuere la circunstancia, Él no se va a mover, Él se mantiene. Y mantiene todo aquel que se ha atrevido a creer. Adórale un momento, iglesia. Dile, Señor, mira las circunstancias que quizás me han movido de la fe. Señor, mira quizás todas esas malas noticias que no dejan de llegar a mi mente. Y me han querido sacar de lo que tú me dijiste en el Sinaí. Dile, Señor, me vuelvo al Sinaí para que me vuelvas a hablar audiblemente. Y yo entienda que tu propósito se está cumpliendo en mi vida. Que tú me estás preparando, dile, Señor. Tú me estás preparando para cuando vayamos a nuestra última parada. Vamos a la patria celestial, a donde está el Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Ketty, por la enseñanza de esta tarde. Ahí en su lugar siga con su rostro inclinado, su corazón levantado al Señor. Padre, queremos despedir esta reunión, Señor, dándote las gracias, porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra siempre nos instruye, nos alienta, nos corrige, nos redarguye, Señor. Tu palabra siempre nos conduce a alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es buena para nosotros, Señor amado, y porque tenemos un lugar donde podemos venir y congregarnos, Señor, y oír, escuchar tu palabra, Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, y a ti damos toda gloria, a ti damos toda honra. Tome unos segundos y dele gloria al Señor, dele toda la gloria a Él. Eres glorioso, eres maravilloso, Señor, eres digno de ser alabado. Eres digno de ser exaltado, Dios amado. Padre, recíbelo, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra en esta noche, Señor. Sabemos que salimos de este lugar, pero también somos conscientes que tus ojos contemplan toda la tierra, Señor. Por eso allí donde estemos, Padre, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya, tu Espíritu Santo siempre, Dios, nos lleve y nos conduzca hacia el camino correcto. Padre, queremos decir, como el salmista dijo, ordena mis pasos con tu palabra, Señor, y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, Padre. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia.